Muy buenas tardes a todas y a todos. El InfoNL les da la más cordial bienvenida a este espacio cultural en el marco de esta fiesta de las letras, como lo es la Feria Internacional del Libro 2025. Es un gusto esta tarde estar con ustedes presentando el panel Protección de Datos Personales en el Sector Público, con la participación del maestro Sergio Manuel Sánchez Trejo y el licenciado Diego Alejandro González Osorio. Antes de comenzar, quiero saludar con mucho gusto a la consejera María Teresa Treviño Fernández, que nos acompaña en la audiencia de este recinto. Asimismo, también saludo respetuosamente a la consejera presidenta del InfoNL, licenciada Brenda González Lara, quien nos acompañará como moderadora de este panel. Antes de ceder la palabra a nuestra moderadora, quisiera presentar a las autoridades que nos acompañan esta tarde. Por una parte, el maestro Sergio Manuel Sánchez Trejo es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con maestrías en Administración Pública por la Facultad de Contaduría Pública y en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, ambas de nuestra máxima casa de estudios. Actualmente es estudiante de doctorado en Contaduría y Finanzas con orientación en Administración Pública en la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con diplomados en Mejora Regulatoria, Derecho Administrativo, Administración Pública, Justicia Administrativa, Cooperación Procesal Internacional, Gestión Documental, así como diversos diplomados en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El maestro Sergio Sánchez Trejo obtuvo un reconocimiento por participar como ponente en el 9º Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, expedido por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de León y el Centro de Investigación de Transparencia y el Gobierno Abierto, con sede en Madrid, España. Actualmente es docente a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho y Criminología, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y catedrático de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, también de nuestra máxima casa de estudios. Desde el 2020 a la fecha, se desempeña como director de la Unidad de Transparencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le damos nuevamente la más cordial bienvenida al maestro Sergio Sánchez Trejo. También, como lo mencionaba hace un momento, recibimos con mucho gusto al licenciado Diego Alejandro González Osorio. Él es egresado de la Facultad de Derecho y Criminología y cursó una maestría en Derecho de Amparo en la misma casa de estudios, es decir, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente cursa un doctorado en Derecho Penal y Constitucional en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. A nivel profesional, es un abogado con sólida experiencia en el servicio público, litigio y consultoría, especializado en Derecho de Amparo, Penal, Civil, Transparencia y Protección de Datos Personales. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la entonces Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León, así como también director jurídico de ese mismo órgano gubernamental. Su desempeño en las materias de transparencia y protección de datos personales, adicionalmente a su amplia trayectoria profesional como abogado litigante en diversas materias del derecho, le permitieron llegar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, donde fue director de Transparencia, Acceso a la Información y Asesoría Jurídica, para posteriormente ser designado como director general jurídico y de transparencia dentro de esa misma institución pública. Actualmente es director jurídico del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde tiene la encomienda de representar a la institución en todos los procedimientos contenciosos y administrativos, participar en el ámbito jurídico en los procesos de licitación pública y continuar aplicando sus conocimientos en las materias de transparencia y protección de datos personales. Nuevamente recibimos al licenciado Diego González Osorio y le cedemos el uso de la palabra a nuestra moderadora para iniciar con este panel. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Principalmente agradezco a los disertantes que nos acompañan el día de hoy. Maestro Diego Osorio, director jurídico del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, así como también al doctorante Sergio Sánchez Trejo, director de Transparencia de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí para platicar
platicar con todos nosotros sobre el tema de protección de datos en el sector público. Me gustaría que este espacio fuera un espacio para poder platicar de forma fluida, con una intervención por parte de cada uno de ustedes en el momento en el que así lo estimen pertinente. Me queda claro que ambos cuentan, ya lo vimos hace un momento, con una amplia experiencia en el tema de protección de datos personales. Por una parte, el doctorante Sergio, desde el ámbito de su competencia, lo hemos visto también defender este derecho y también impulsarlo con los jóvenes. Y por otra parte, Diego, que también incluso ha trabajado en el Instituto de Transparencia hace muchos años, también amplia experiencia en la Fiscalía y ahora también en el Poder Judicial. Entonces, visto desde un entorno muy general, todos sabemos que cada uno de nosotros acude a las instituciones públicas a realizar diferentes trámites y también servicios, y que cuando acudimos justo ya sea a gestionar este tipo de trámites o servicios o incluso a ejercer derechos, pues requerimos o requiere la autoridad que se le proporcionen datos personales. Diego, ¿qué me puedes platicar de el tratamiento que los sujetos obligados brindan a los datos personales que recaban en ejercicio de y de sus funciones para poderles brindar los servicios que ofrece a la ciudadanía? Muchísimas gracias. Con su permiso, del Instituto de Transparencia del Estado de Nuevo León, ¿verdad? Agradezco también a todas las autoridades que están aquí presentes. Sergio, aquí también, que admiro y respeto mucho, ¿verdad?, por toda su trayectoria, y pues al público en general. Agradezco bastante aquí al instituto. Quiero aprovechar el foro que se trata de la Feria Internacional del Libro para dejar a un lado los tecnicismos. Me gustaría, viendo que aquí hay muchos niños y gente de toda índole, no necesariamente abogados que conozcan de tecnicismos jurídicos o algo así, quiero que entienda la gente cómo es que llegan esos datos personales al sector público. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? El desarrollo de nuestra vida como seres humanos y nuestra plenitud se alcanza en sociedad. Y para poder desempeñarnos perfectamente en sociedad, necesitamos una identidad. Pues esa identidad individual que nos hace ser únicos se adquiere en esos espacios alejados de la intromisión de otras personas, ¿verdad? Ahí es donde generamos gustos, generamos incluso lo que se conoce como nuestra personalidad, que nos distingue y nos hace ser únicos para ese desenvolvimiento social. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo ubicamos al amigo? ¿Cómo ubicamos a la persona para ir generando círculos sociales que nos llevan al desarrollo ordinario y a plenitud? Pues lo identificas, ¿no? Oye, ese que es buena onda, fíjate que ese que es medio enojón, este que es deportista, y vamos dotando a cada ser humano de características particulares. Pues bien, como nos estamos desarrollando en todo momento en sociedad, esta sociedad tiene que estar regulada por un marco normativo, ¿verdad? Todo lo que sucede en la sociedad se encuentra inscrito dentro de normas. ¿Y qué sucede? Que dentro de esas normas se reservan ciertas actividades y cierta dotación de recursos para las personas al Estado. El Estado tiene la reserva de ciertas funciones. ¿Para qué? Para alcanzar el bien común, para dotar una convivencia social armónica, para que exista paz entre los individuos, porque desde luego nosotros no podríamos autorregularnos en la vida social para todos los efectos, ¿verdad? Entonces, para efecto del servicio público, para efecto de la justicia, para efecto de lo demás, es que el Estado necesita reconocernos. ¿Y cómo nos reconoce el Estado? ¿Cómo podrían los seres humanos ejercer sus derechos o cómo podrían cumplir sus obligaciones? Pues identificándose. ¿Y cómo se identifican? A partir de los datos personales. Es por ello que resulta indispensable que el sector público nos identifique y tenga nuestros datos personales. Así es como llegan los datos personales a la dependencia. Así es como los servicios que requerimos tenemos que ubicarnos. ¿Y cómo nos identifican? Insisto, a partir de nuestra personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica? A distinción de la personalidad individual con la que nos desenvolvemos en la sociedad, la personalidad jurídica son los atributos, es decir,
nuestros datos lo que generan nuestra identidad jurídica para el ejercicio de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y esos atributos jurídicos se van colmando con toda nuestra vida. Por eso, insisto, no quiero llegar al tema de protección de datos personales. Sabemos que es cualquier cuestión alfanumérica o fonética, signo, etcétera. Pero más allá, quiero que entendamos que esos símbolos, que esa identidad, que esos nombres, que ese tema fonético cuenta una historia. ¿Qué historia? Tu historia, ¿verdad? Tu historia individual para desarrollarte en sociedad y tu historia individual para ejercer tus derechos y para cumplir con tus obligaciones. Es así que las autoridades necesariamente tienen que recabar tus datos y necesariamente tienen que cuidar tus datos. Ahora, ¿qué sucedió? Indiscriminadamente entre los 90 y los 2000 hubo un boom social, hubo un boom aquí en México en donde empezó a regularse, salió ahí el boom del e-commerce, entonces ya todo lo comprabas en línea y metías tu nombre y metías el número de tu tarjeta y metías datos patrimoniales de identificación, etcétera, ¿verdad? Incluso en algunos datos sensibles porque tenías que poner huella digital, en algunos otros países te recababan el iris para identificar que se trata de ti. Entonces la generación de todas esas bases de datos para que no se hiciera un uso indiscriminado, México tuvo la necesidad de empezar a regularlo, ¿verdad? Ahora bien, parte importante y un derecho humano particular y específico que es reconocido por el Estado mexicano es el derecho a la educación. Entonces las universidades que son públicas, porque así lo establece claro, hay privadas, pero nuestra Constitución, al establecerlo y reconocerlo como un derecho humano, dota como garantía el servicio estudiantil público. Entonces, ¿qué necesitas? Darle tu información a esas instituciones de educación. Y bueno, aquí me encantaría por ahí cederle al maestro Sergio, que insisto, admiro y respeto mucho, para que nos hable ahí un poco, porque él tiene amplia experiencia ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre el tratamiento de datos que se le dan ahí a las bases de datos que tiene la universidad, ¿verdad? Amigo, por favor. Gracias, Diego, muchas gracias. Primero que nada, muy honrado de esta invitación, comisionada presidenta, muchas gracias por la invitación. Un saludo de nuestro señor rector, el doctor Santos Guzmán López. Cuando le comenté, tú sabes que siempre dice, dale, Sergio, y aquí estamos siempre a punto de lanza, ¿no? Diego, muchísimas gracias, un honor compartir contigo. Te admiro y te respeto y valoro mucho tu amistad y todo tu profesionalismo. A los consejeros, Paco, Tere, muchísimas gracias, y a todo tu equipo de trabajo y a mi equipo también que me acompañó hoy de mi Dirección de Unidad de Transparencia, super equipo. Muchas gracias por estar aquí. Alumnos de la Facultad de Derecho también, muchas gracias por estar aquí y al público en general. Muy interesante lo que dice Diego, fíjate, nos llevó a una manera en cómo los datos personales llegan a un sujeto obligado, y aquí cabe la reflexión de algo muy interesante, y precisamente este tipo de eventos es lo que te tiene que engrandecer este tema de la protección de datos. ¿Qué es lo que hace falta o cuál es el reto para el sujeto obligado en el tema de la protección de datos personales? Como bien lo dijo Diego, recabarlos es algo fundamental, es algo imposible tanto para sujetos obligados como para la iniciativa privada, ¿no? Es algo fundamental. Lo que falta es el tema de la socialización de este derecho, ¿no? Y un ejemplo de ellos es este stand en el que estamos ahorita involucrados. ¿Para qué? Para decir qué es lo que hacemos con tus datos, para qué sirven tus datos, pero también cómo voy a proteger tus datos. Y es una parte fundamental de los sujetos obligados que tenemos que socializar, que tenemos que incursionar y fomentar este tipo de derecho para generar una legitimidad hacia el usuario, en este caso al ciudadano, en el caso de la universidad, a nuestra comunidad estudiantil, tanto estudiantes, profesores, compañeros de trabajo y demás, ¿no? Y ejercicios de ellos son, por ejemplo, los avisos de privacidad, que debe ser una manera muy clara, muy sencilla, que estén visibles, que te diga qué datos, cumpliendo con los principios de datos personales, ¿no? Y hay un principio muy interesante que es el de proporcionalidad, el decir, solamente voy a requerir estos datos porque son los que necesito para poder yo, en el caso de una universidad, llevar una inscripción de un alumno, ¿no? No me interesaría saber otros temas, ideologías políticas, creencias, orientación sexual, porque viene de más, ¿no? En ese aspecto. Muy probablemente temas de tu estado de salud, tu domicilio, padre o madre o tutor, en caso de menores y demás, son datos que sí necesito recabar, pero que también tengo la obligación y el compromiso de tenerlos en el resguardo, ¿no? Porque en el caso de alguna vulnerabilidad
vulnerabilidad de estos datos personales, estaremos infringiendo algo que también dijo Diego, estamos invadiendo un tema de la privacidad, pero también de un aspecto de la intimidad, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué pasa con ello? Que no únicamente se genera la violación de un derecho humano, sino que vienen consecuencias, como lo dijo Diego, jurídicas, que pueden contrarrestar el prestigio del ser humano, ¿no? Invadir la intimidad, el decoro, la reputación, daños inclusive al honor, exactamente, cuestiones que se pueden evidenciar, temas de salud, que no necesariamente lo tiene que saber todo el público, sino nada más el que lo maneja. Y aquí también es importante resaltar que como sujetos obligados tenemos que ver la protección de datos personales de dos formas, una endógena y una exógena, ¿no? Al interior, ¿cómo cuido también los datos personales de nuestros compañeros? ¿Cómo cuido los datos personales, el área de RH, yo como director en una unidad, mi otro compañero como director? ¿Cómo se tiene que hacer esa transferencia de datos, esa compatibilidad de información, que sí es necesario compartirla, como lo hemos dicho, la información la que nos va a generar tipo de actividades? El propio rector ha dicho, hay que informar todas las actividades que lleva a cabo la universidad, pero siempre en un marco regulatorio, ¿no? Eso es lo importante. Hago una reflexión que, por ejemplo, cuando se creó el vehículo, el coche por primera vez, pues habían dicho, bueno, pues sabes qué, esto va a traer accidentes, va a conllevar algún tipo de cuestiones más graves, pero no, se pudo regular el tema del vehículo, el hecho de poner semáforos, ¿no? El semáforo fue un alto al vehículo, pero para regularlo. Lo mismo pasa con el tema de los datos personales, ¿no? Hay que regularlo, hay que socializarlo, y sobre todo el reto, lo que viene con el tema de la inteligencia artificial y demás, ¿cómo podemos poner ese marco para regularlo y que no avance demasiado pronto? Porque si no tenemos una regulación, la violación de datos va a ser muy exponencial, y donde vamos a entonces ver un derecho que no se está protegiendo, ¿no? Y no únicamente a nivel constitucional, también esto viene derivado de tratados internacionales, de convenciones internacionales y demás, que la tutela de ese derecho da la garantía al ser individuo, al ciudadano, de que estamos en un Estado de Derecho, que realmente legitima la acción del gobierno y que sabemos que es necesario. Entonces, con ello también generamos confianza, por eso también generamos la coparticipación. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León, un caso de ello, de socializar ese tipo de derecho, es la implementación de la materia de transparencia, que en conjunto con este órgano garante, el Info Nuevo León, la co-creamos junto con las áreas académicas y demás, para que el estudiante tenga ese conocimiento de cualquier licenciatura sobre qué son sus datos personales y legitime la acción por parte de la universidad al momento de requerirlos, ¿no? También se han hecho campañas y capacitación a todo el personal docente y administrativo. Aquí veo maestros de la facultad que han recibido esta capacitación en ese sentido, saben cuáles son los alcances y demás, y es una manera en cómo se genera una cultura al interior de la universidad de la protección de datos personales. Justo, Sergio, comentas algo bien importante, el tratamiento de los datos personales que realizan todas las instituciones públicas, y también el tema de la importancia de la capacitación, de que conozcan cómo proteger estos datos. Aquí me gustaría puntualizar que el InfoANL se encarga de realizar verificaciones sobre el tratamiento que realizan en el sector público las instituciones. En este caso, me parece muy importante destacar lo que acabas de comentar en el sentido del tratamiento que le das a esas bases de datos, y por eso es importante que tanto personal docente como administrativo se encuentre capacitado, pero también el hecho que los estudiantes como futuros profesionistas, tanto en el sector privado como en el sector público, que pueden llegar a laborar, también ya cuenten con esta capacitación. ¿Me puedes explicar un poquito más sobre la materia que se imparte en la Universidad Autónoma en las diferentes carreras? Claro que sí, comisionada. Qué bueno que toques ese punto, porque principalmente tenemos una capacitación permanente por órdenes, por instrucciones del rector, en el tema que se llama, es un curso aparte de la materia que se llama la protección de datos personales en el ámbito laboral, dirigido precisamente a los estudiantes que están próximos a egresar, que ya van a ejercer en la profesión, el tema de cuáles son las consecuencias en caso de alguna vulnerabilidad de algún dato personal, ¿no? Que ahora con los celulares y sobre todo por las generaciones, ¿no? Que son muy
ad hoc al tema del celular, que no digo que está mal, está bien en ese sentido, pero con cierta responsabilidad, ¿no? El semáforo del vehículo, exactamente, regularlo. Es decir, estoy en mi ámbito laboral, digamos, un médico, un abogado, alguien que está en un tema de un despacho contable y que ve información sensible, delicada, que no es mía, que no me pertenece, el hecho de tomarle una fotografía, el hecho de tomar algún video y que se vaya a externar en alguna red privada, alguna red social privada, pues ya se tendría consecuencias no únicamente en una violación de un dato personal, sino ya jurídicas y legales y laborales, ¿no? Esta persona podría perder su empleo y demás y se le sensibiliza en ese aspecto. Exactamente, puede originar que a la persona que se le violentó los datos genere discriminación y que le pueda reclamar y pueda exigir una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Y que lo hemos visto en la práctica, pero que no se ha socializado mucho ese impacto, ¿no? Entonces, se le sensibiliza al alumno de esa responsabilidad que tiene, dependiendo cada área, si es la área de salud, si es la área de ingeniería, si es licenciatura, en el resguardo correcto de esos datos que día a día van a tener. Y genera entonces ya una conciencia de decir, entonces no puedo yo subir una foto nada más porque sí sobre tal cosa. No puedo yo entonces exhibirme. No, realmente tienes que tener mucho resguardo, mucho sigilo en ese aspecto y generar esa conciencia. Y el alumno, la verdad, ha respondido. Se les ha hecho ejercicios, se les ha llevado a cabo dinámicas, estas pláticas. Y la respuesta ha sido muy buena. Participan muy activamente el alumno. Y sobre todo yo creo que es el tema de sensibilizarlo, ¿no? De decir, no lo sabía. O sea, realmente no lo tenían en el contexto. Sabía que podía ser un derecho, pero no se ven los alcances jurídicos y las consecuencias que pudiera conllevar al alumno. Y eso ha sido muy nutrido para la universidad, para el alumno. Y la intención es escalarlo más allá de, o sea, la intención ya no nada más va a las facultades, también va a las preparatorias y también se está haciendo una maestría. Quiero decirles que se está trabajando ya en una maestría que próximamente ya se va a ofertar en materia de una gobernanza en transparencia y le agregamos protección de datos personales, porque es importantísima. Y esta maestría no únicamente va enfocada al tema de sujetos obligados, sino también el tema de iniciativa privada tiene ahorita una implicación muy fuerte en el aspecto de cómo se tiene que regular y qué es lo que tienen que hacer con nuestros datos. A todos nos molesta recibir una llamada que no sabemos de quién les dio nuestro número telefónico, de alguna agencia turística, de algún servicio funerario que dice, espérate, no me hables, mucho menos tú de eso, ¿verdad? Invítame a otras cosas, que dices, ¿por qué tienes mis datos? ¿Por qué me estás hablando y me estás ofreciendo una tarjeta de un banco al cual yo ni pertenezco, no tengo ni un peso en tu cuenta y me hablas con toda confianza? Sabes mi nombre completo, mi domicilio y todo. Se siente uno vulnerable, ¿no? En ese aspecto. Ahí creo que falta fortalecer la regulación en la norma, fortalecer las sanciones, la aplicación, pero sobre todo también concientizar a esas empresas privadas y la maestría abarca de ello también. Y están invitados todos a cursarla. Becas para todos. Diego, justo sobre lo que habla Sergio y sobre la importancia también de que los alumnos y todas las personas, incluso que nos acompañan el día de hoy, conozcamos de qué tratan los datos personales, pero lo principal, ¿cómo se puede ejercer una acción en defensa de nuestros datos personales cuando estos son tratados de una forma indebida por parte de alguna autoridad? ¿Nos puedes platicar al respecto sobre este tipo de procedimientos? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues bien, como lo comentábamos, la regulación que llegó en materia de datos personales fijó límites para el tratamiento de la autoridad y fijó límites para el tratamiento y la protección de ellos, ¿verdad? Es decir, dotó al ciudadano de una autodeterminación y una autorregulación informativa. Es decir, el ciudadano decide hasta dónde y hasta qué momento se tratan sus datos personales, incluso en el sector público, ¿verdad? El sector público necesita los datos personales para ofrecer los servicios, para el ejercicio de los derechos y para el cumplimiento de las obligaciones. Pero hay unos derechos muy particulares que se llaman ARCO, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición para el uso de los datos personales, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene una tramitación particular, tiene unos extremos en particular y tiene un procedimiento en particular para solicitarse. Todos los sujetos obligados están conminados a funcionar en materia de transparencia y protección
protección de datos personales a partir de unidades de transparencia, ¿verdad? Ante esas unidades de transparencia es que se puede llevar a cabo el ejercicio de estos derechos. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente en el sector salud, por ejemplo, tú querías tener acceso a tu expediente clínico y era complejo. Decía, no, ese nada más los doctores, ¿verdad? Eso no lo puedes ver, ese pertenece al instituto. Bueno, a partir del ejercicio de estos derechos es posible que tú tengas acceso a tus datos. Es decir, tu condición médica depende de ti. Tu condición médica necesitas estar informado tú. Entonces, con el derecho de acceso a la información puedes solicitar el acceso a tus datos. ¿Qué sucedía anteriormente? Si algún servicio público tenía erróneo o tenía por ahí un dato equivocado, era muy complicado, ¿verdad? Hacer la corrección o la precisión del mismo. Ahora, a partir del ejercicio de los derechos actos, tú puedes rectificar tu dato o incluso rectificar el uso. Si tú proporcionaste un dato y no te diste cuenta porque no leíste el aviso de privacidad que te hicieron del conocimiento y era para efectos estadísticos y posteriormente te mandan publicidad, quieres rectificar el uso, oye, yo rectifico que solamente sea usado para estos efectos, ¿verdad? Ahora, la cancelación, en todo momento tú tienes la posibilidad de solicitar la cancelación del tratamiento de tu dato personal, y asimismo sucede con la oposición, ¿verdad? Ahí para la cancelación y la oposición, insisto que se requiere algo adjetivo, un procedimiento en particular, porque necesariamente tendrías tú que ir a ratificar que precisamente te opones o que quieres cancelar tu dato. ¿Por qué? Porque muchas veces tu dato es requerido para que se te siga dotando el beneficio o para que se te siga brindando el servicio por parte del sector privado. Voy a hablar un ejemplo, voy a trasladarme un poquito al tema jurisdiccional. Por ejemplo, ahorita ahí en el Poder Judicial. El Poder Judicial cuenta con un sistema, una base de datos que es pública, ¿verdad? Y se conocen como fuentes de acceso público, que se denomina boletín judicial. ¿Y qué tiene el boletín judicial? En el boletín judicial se publican las determinaciones, se publican los nombres, se publican los procedimientos. Si alguien pretendiera oponerse a su publicación ahí, pues obviamente no surtirían efectos sus notificaciones como lo prevé la ley, ¿verdad? Entonces, por eso se lleva a cabo un procedimiento específico y se le informaría al titular que suceda eso, ¿verdad? Lo mismo sucede en la fiscalía. Sería imposible que pudieras ir a levantar una denuncia y que no quisieras dar tu nombre. Ojo. Hay denuncias que puede poner cualquier tercero, ¿verdad? Pero cuando necesita pasarse eso a una querella, es decir, hay ciertos delitos que el Estado solamente puede darle continuidad cuando es la víctima y es el afectado, es quien resintió el daño, el que tiene que instar necesariamente la autoridad, y ahí las denuncias adquieren una categoría que se denomina querella. Cuando se necesita una querella, sería imposible que la persona diga, oye, pero yo no quiero proporcionarte mis datos, ¿verdad? Híjole, pues necesito tus datos porque de otra manera no puedo darle continuidad al trámite de la investigación de tu delito. O por ejemplo, cuando se cita un testigo, el Ministerio Público en ejercicio de su investigación cita un testigo y que el testigo dijera, no, pues es que sabes que no te puedo decir cómo me llamo, no te puedo decir qué vi, no te puedo decir mi apodo, no te puedo decir. Ahí la ley, precisamente por tratarse de naturaleza de seguridad pública y una autoridad administrativa en investigación, conmina ahí también al ciudadano a que tiene la obligación de entregar toda la información que compete al Ministerio Público para que lleve el esclarecimiento de la verdad. ¿A qué voy con esto? En materia de seguridad pública, tú dotas de información, y al dotar de información a la autoridad, muchísimas veces, tanto en Fiscalía como en Poder Judicial, necesariamente tienen que salir a la luz no solo los datos personales de índole tradicional, sino unos conocidos como sensibles. ¿Cuáles son esos datos de índole sensible? Los datos de índole sensible son aquellos que trastocan la intimidad más grande del ser humano y que un tratamiento inadecuado podría traer como consecuencia una discriminación o incluso poner en peligro su vida, ¿verdad? Entonces, me gustaría por ahí en el marco regulatorio que fortalece lo de la protección de datos personales, es que en el Código Nacional de Procedimientos Civiles establece
que todos los registros y todos los datos que integren una carpeta de investigación es información clasificada, ¿verdad? Y nunca puedes tener acceso a ella. Podrías tener acceso en los plazos que prevé la ley a, por ejemplo, a una opinión de no ejercicio de la acción penal, a un criterio de oportunidad o a un archivo temporal. Es decir, ¿cómo termina la investigación si no es que se lleva el ejercicio de la acción penal con un juez, sino cómo se mata la investigación en sede ministerial? Pero ojo, a las constancias de una carpeta de investigación jamás podrías tener acceso. ¿Por qué? Porque ahí vienen declaraciones de personas, apodos de personas, tipo de sangre de personas, religiones de personas, etcétera, de acuerdo a los hechos que se estén investigando. Entonces, está en juego todo lo que comentaba en un principio, la historia de una persona ahí, ¿verdad? Por eso es que el Estado intensifica la protección de los datos personales, ¿verdad? Lo mismo sucede acá en el Poder Judicial. Desde luego, ojo, eso no significa que no puedas tener acceso a la actividad jurisdiccional. Me gustaría, si me permite, presidente y Sergio, hablar un poco de la labor que hace ahí en materia de transparencia del Poder Judicial para esos efectos. Los datos personales chocan con un derecho que se llama acceso a la información. El acceso a la información es que todas las personas conozcan qué hacen el sector público, qué hacen las instituciones. El Estado, para poder funcionar, cuenta con una disgregación orgánica que atribuye facultades a cada una de las instituciones, ¿verdad? Bueno, el Poder Judicial imparte justicia. Entonces, ¿qué es la impartición de justicia? Que a partir de sus órganos jurisdiccionales se emiten sentencias. Y cualquiera de ustedes puede conocer esas sentencias. Cualquiera de ustedes puede tener acceso y conocimiento. Es más, amiga, tú trabajaste justamente ahí y dejaste un precedente muy bonito en el Poder Judicial con relación a un departamento que se dedica exclusivamente al publicado de las sentencias para que las personas tengan conocimiento de cómo resuelven los jueces. Pero ojo, estas sentencias de ninguna manera podrían publicarse de manera íntegra. Cada una de ellas se publica en lo que se conoce como una versión pública. ¿Qué quiere decir? Anonimizando los datos de las personas. Es decir, ciudadanos, cualquiera puede tener acceso a cómo trabaja un órgano jurisdiccional a resolver un problema. Sin embargo, ninguno puede tener acceso, y no tengan miedo, porque jamás saldría a la luz quiénes son las partes, quién tiene el problema, quién es el demandante, quién fue condenado, mucho menos tratándose de menores, ¿verdad? Entonces, es así como en materia de seguridad pública se procuran ahí los datos personales. Y voy más allá. Tenemos conocimiento que los operadores del sector público, la protección de datos personales baja la intensidad. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos un salario que viene de recursos públicos. ¿Qué significa eso? Que cualquiera de ustedes, hablando nuevamente con relación ahí al derecho humano de acceso a la información, ¿verdad? Podrían tener conocimiento de cuánto recibo yo de sueldo, quién es la cara del director jurídico, etcétera. Pero ojo. Hay servidores públicos que, de acuerdo a la naturaleza y de acuerdo a sus funciones, pudiera estar en peligro si se dan a conocer sus datos personales. Pongo un ejemplo: un agente ministerial que está en combate al narcomenudeo. Imagínense que pusieran: oye, este agente ministerial se ganó la medalla porque varias narcotiendas de aquí del estado de Nuevo León, él fue el héroe. Pues definitivamente lo pondríamos en riesgo, ¿verdad? Y comento esto porque pareciera algo absurdo, pero llegaban muchas solicitudes de información. Oye, quiero saber quiénes son los agentes ministeriales y conocerlos, que están asignados a tal colonia y para vigilar cierto sector, y las bitácoras en la hora que pasan, todo. Eso jamás podría revelarse. Lo que quiero que entiendan es que la protección de datos personales te cuidan y te protegen a ti como ciudadano, pero hay ciertos rubros en los que se hace extensivo y tiene que llegar a la protección también de ciertos servidores públicos, ¿verdad? ¿Y qué determina ello? Si está en peligro su vida, o si pueden llegar a ser discriminados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, espero por ahí haber abonado ahí un poco a lo que comentabas, y continúo aquí a la orden, ¿verdad? Fíjate que me parece bien interesante lo que acabas de comentar, porque recordé que en el Info Nuevo León justo ya hemos emitido precedentes en donde ahorita que comentabas
sobre el tema de las carpetas de investigación. Si bien se contienen datos personales en las mismas, justo también en el Info Nuevo León consideramos que el revelar las líneas de investigación corresponde también a información de naturaleza reservada. Del mismo modo, pues aprovecho para hacer el comercial, porque ahorita que recuerda sobre el tema de las resoluciones públicas y la importancia también de que los criterios que se emiten por parte de las autoridades sean conocidos por todas las personas, justo el día de hoy se aprobó por el Pleno el buscador de resoluciones del Info Nuevo León, que va a contar con criterios de búsqueda específicos para que todas las personas puedan conocer cómo actuamos, siempre protegiendo los datos personales de las partes involucradas. Y sobre este aspecto también de protección, Sergio, tú sabes que en la universidad también pues hay preparatorias, entonces en las preparatorias los alumnos son menores de edad. Incluso justo con los alumnos, yo creo que también se actualizan, como comentabas hace un momento, muchísimos riesgos por el uso de las redes sociales, incluso el riesgo de compartir la información, aunque sea de forma personal, por aquellos engaños o suplantaciones y demás. ¿Nos podías comentar quizá algunas recomendaciones que tuvieras para las personas, tanto para los padres como para los menores de edad, para que puedan proteger este tipo de información tan valiosa? Sí, muchas gracias, presidenta. Claro, mira, en la Universidad Autónoma de Nuevo León se han emprendido 2 acciones respecto a este punto en las preparatorias, ¿no? Se ha enfocado también en capacitar a los alumnos en materia de protección de datos, las consecuencias. De hecho, hemos colaborado con ustedes de manera conjunta con un programa que la verdad está padrísimo, que se llama No te enredes con las redes, en ese aspecto enfocado precisamente a este grupo de jóvenes que todavía no alcanzan la mayoría de edad, que todavía no ven las vulnerabilidades de los riesgos que pudiera llevar a cabo la violación de un dato personal, sobre todo el exponerse a lo que son las redes sociales, ¿no? Los delitos y demás. Y la verdad ha funcionado bastante. Pero también nosotros internamente en la universidad, por parte de mi dirección, hemos dado esa capacitación a los padres de familia, ¿no? O sea, antes de que empiece el semestre, y hemos tenido mucha respuesta por parte de ellos, tienen muchas dudas y demás, el por qué los concientizamos de que no deben de llevar un celular a la preparatoria, ¿no? Que no es necesario llevar un celular, que hay lugares donde lo van a dejar el celular, que si tenemos cámaras de vigilancia, evidentemente son para temas de seguridad únicamente y que es permitido, pero que las imágenes de sus hijos no van a ser transmitidas ni demás. Entonces todo eso a raíz de avisos de privacidad y demás, y lo aceptan. El papá lo entiende de una mejor manera a que no esté socializado con este tipo de acciones, ¿no? También previo a los semestres, pues también los permisos autorizados, porque ellos son los padres, los tutores en ese aspecto desde su imagen, ¿no? Desde la participación de un estudiante, como es menor de edad, en un congreso, en un evento deportivo y demás, pues también de principio le decimos que necesitamos su consentimiento y en un formato, llenan un formato donde de manera expresa están llevando a cabo todo lo que es esta consecuencia de poder transmitir las imágenes, por ejemplo, de un alumno, algún premio que otorgamos. Ya necesitamos y estamos llevando a cabo esta cultura de solicitar el consentimiento del padre en el caso de las preparatorias, ¿no? Anteriormente, recordarás, en nuestras generaciones publicaban en una lista en las facultades lo que eran nuestras calificaciones y venía nuestro nombre y nuestra foto, y esa foto que dimos desde el inicio, ¿no? De cuando presentamos la carrera en blanco y negro y todos ahí medio desarregladones, que a lo mejor en aquel momento, bueno, pues no conocíamos este derecho, no estaba tan a la vanguardia y nos era como algo normal, pero ya ahorita la generación, el hecho de implicar una imagen, una calificación, estamos vulnerando un dato personal sensible, que es tu imagen, y la calificación que es personal, y que para muchos ya no es un tema de decir, ay, qué padre, quiero que sepan que saque 100, porque pueden ser también sujetos a burlas ahora, ¿no? Desgraciadamente ahora son sujetos a bullying el hecho de que seas un alumno excelente, ¿no? En ese sentido. En nuestra generación, pues posiblemente nos daba penita que nos tacharan como la palabra del ñoño, cosas así, pero ahora ya se resguarda todo ese tipo de información. Si no hay consentimiento por parte, en el caso de ya alumnos mayores de las facultades, no se otorga ningún premio, se le da de manera privada, o sea, se le hace reconocimiento de manera privada, tanto reconocimientos deportivos como académicos y de congresos, y esa cultura ha permitido que realmente nos acepten más, o sea, comprendan realmente cómo la noción del manejo de los datos personales, y con mucho gusto. También se hacen programas de antidoping en las preparatorias, ¿no? Eso también es fabuloso ahí en
el área médica, y también convocamos a los padres de familia para decirles desde el hecho de que cómo vas a pinchar a un alumno, ¿no? En ese sentido, le decimos de manera transparente todo el procedimiento, la guía de seguridad que va a llevar el resultado clínico del laboratorio, que se va a abrir el resultado del laboratorio con la presencia de los padres y el director de la preparatoria, y ahí vamos a saber el resultado y la acción que pudiera llevar, no con un afán de evidenciar al alumno, exactamente, un protocolo bien establecido que se hizo con el área de salud y con la dirección de transparencia para siempre resguardar esa cadena de seguridad de que no se violente un dato personal. No es como que ya lo pinché, ya va el resultado por allá, ya llegó el resultado por acá y todo el mundo se socializó el resultado. No, con el afán de que únicamente padre, madre o tutor conozca lo que es el resultado y se emprendan las acciones en lo privado, sin evidenciar que tal alumno, tal compañerito entre ellos mismos sepan la condición que está sufriendo, con el tema de ayudarlo, de apoyarlo en salir de ese tema, ¿no? que está llevando a cabo. Y ha funcionado bastante, ¿no? Al principio había mucha resistencia, pero ahora ya que comprenden bien los padres el hecho de cuál va a ser el resultado, si se niegan, evidentemente no se les hace nada, ¿verdad? Pero la mayoría lo ha aceptado y saben muy bien cómo va a llevar el proceso, ¿no? Entonces, parte de esas son las acciones que hemos llevado en la Universidad Autónoma de Nuevo León para la protección de los datos personales en esta área tan sensible que son los menores de edad. El tema de calificaciones me hizo recordar también otro precedente que se estudió por parte del Pleno del Info Nuevo León. Sabemos que las calificaciones pues es un dato personal por sí. Sin embargo, tratándose de servidores públicos o cuando se utiliza un recurso público para poder acceder a una beca en la que quizá se te requiera un promedio específico para seguirla conservando porque el pago de la misma deriva de recursos públicos, se traslada una situación de que sea un dato personal a un dato público, la calificación derivado justo del ejercicio de los recursos públicos. Y ahí es lo complejo en lo que reside también el análisis de la protección de datos personales, porque tiene que ser de forma casuística, siempre privilegiando la protección a la privacidad, pero también existen entornos, aunque se trate también de un hombre, en donde pues identifica, como justo lo comentabas, Diego, a una persona de manera directa, pero que cuando es servidor público, esta persona deja de tener ese ámbito extenso de protección para reducirse ese margen en virtud del carácter público que tiene el detentar un cargo, ¿verdad? Entonces yo creo que en ambos casos nos ha tocado, pero visto, para concluir, a mí me gustaría que nos pudieran brindar una reflexión sobre la aproximación de la protección de datos personales ahora con la dinámica también de la sociedad que evoluciona constantemente, los riesgos que existen también al utilizar las tecnologías de la información. ¿Qué es lo que ustedes perciben y de forma general en las que pudieran hacer alguna retroalimentación al efecto? Muchas gracias. Pues bien, mira, como le acabas de comentar, el mundo está avanzando vertiginosamente, ¿verdad? Y sobre todo en una cuestión digital. Entonces viene por ahí la inteligencia artificial a todo lo que da, ¿verdad? Y la inteligencia artificial, veo, no es otra cosa más que un buscador muy especificado y muy particular y muy inteligente, como se denomina, ¿verdad? Pero de bases de datos. Entonces, ¿qué sucede? Que las instituciones, yo creo que debemos prepararnos en el manejo de base de datos. Aquí en el Poder Judicial contamos en el titular ahí de nuestra dirección de informática, ¿verdad? Es muy cuerda en eso, en lo que hace, y definitivamente incluso el Poder Judicial ya utiliza y está viendo inteligencia artificial interna, ¿verdad? Para no batallar y no poner en riesgo los datos de nuestras bases de datos con un externo. Y si hubiera la necesidad de manejarlo externamente, pues ya veríamos ahí los instrumentos jurídicos, ¿verdad? Para conminarlo a un adecuado tratamiento. Pero definitivamente, sí, claro, como encargado, pero definitivamente, insisto,
los sujetos obligados tenemos la misión, ¿verdad? La necesidad de cuidar y de proteger tus datos personales. Por eso es que tenemos por ahí muchas cuestiones administrativas, técnicas y físicas que permiten ahí la protección, ¿verdad? Tanto digital como en manera física. Acá manejamos los expedientes físicos y además de manera física. Entonces, sí contamos ahí con un reto muy padre. Es un reto muy poderoso, ¿verdad? Pero en el Poder Judicial trabajamos día a día en eso, en los avisos de privacidad, de que se mantenga una política de protección de datos personales vigente, positiva, en darle la seguridad a todas las personas que sus datos personales están seguros. E insisto, por ahí nuestra dirección de informática trabaja día a día, ¿verdad? Ahí con los firewalls o lo que se considere pertinente en materia de seguridad de todas nuestras bases de datos. Pero sí viene un reto muy importante. Muchas gracias, Diego. Sergio, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, Brenda. Bueno, pues nada más recapitulando lo del tema de becas, aquí está la directora de becas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la maestra Pamela, y hemos trabajado conjuntamente para el tema de eso, de lo que comentas, con la Fundación UNL y demás, de cómo los datos se pueden transmitir y se pueden hacer a cabo toda esa dinámica sin que se detengan los procesos de becas. O sea, eso la verdad es algo fundamental y que le ha dado mucha fluidez. Y bien, y para concluir el tema, para hacer una reflexión aquí, yo creo que existen retos para el sujeto obligado definitivamente. Y yo lo puedo definir en 3 retos en ese sentido. El primer reto es el tema de capacitación. La capacitación siempre debe ser un elemento muy importante para internamente socializar este derecho, para que conozcan el derecho y que lo podamos nosotros externar, ¿no? Hacia el público, hacia el ciudadano en ese sentido. Otro reto es el tema del recurso público, ¿no? Que para la capacitación se necesita recurso público y que aunado a este recurso público va con el tercer reto, que es el tema de el uso de la inteligencia artificial. El uso de la tecnología tiene un costo muy alto en ese sentido, que a lo mejor para una iniciativa privada lo puede llevar a cabo, pero el sujeto obligado, sabemos que el entorno del sujeto obligado estamos muy limitados a un presupuesto al cual la mayoría lo absorben las nóminas y el día a día operativo. Las áreas que se encargan de dirección de tecnologías y demás saben que la infraestructura hecha en casa a veces no alcanza tanto el presupuesto y por eso se tarda en llevar a cabo una infraestructura que a lo mejor una iniciativa privada lo puede hacer en meses y un sujeto obligado lo podría llevar en años inclusive, ¿no? Por esa limitante que es el reto, el tema de los recursos públicos, ¿no? Pasando esos retos, yo creo que se puede utilizar a favor el uso de la tecnología y la información, el uso de la inteligencia artificial. Como bien dice Diego, estamos ahorita en una era de los megadatos, ¿no? De muchísima información, pero de la megadata exactamente, pero podemos utilizarla a favor, es decir, si esa información como sujeto obligado debe ser pública, utilizarla de manera exponencial, pero de alguna manera en que los datos privados los digan, se hace semáforo, repito, del vehículo que diga, alto, esto no se va a publicar, pero yo lo procesé de una manera rápida. Actualmente es muy complicado para el sujeto obligado por la cantidad de información que maneja, el testar información, el subir la información en programas que a lo mejor no son tan dinámicos, que se batalla, manejar Exceles, los escaneos de la información, los documentos que tiene que ir en datos abiertos, los datos abiertos y demás. Entonces todo eso, la inteligencia artificial va a ser una herramienta de mucha ayuda para facilitar los tiempos. Sin embargo, el reto es acceder a esa inteligencia artificial como sujeto obligado. Una vez ya accediendo a esa inteligencia artificial, o también pudiera ser pues comprar con un proveedor, adquirir a través de un externo, pero también el reto de la privacidad de esos datos con el proveedor externo, las famosas nubes o alguien que administre esa base de inteligencia artificial, es el reto, ¿no? Donde tenemos que generar un marco regulatorio que permite utilizar la tecnología y la información, la inteligencia artificial, a beneficio tanto del sujeto obligado, pero sobre todo del ciudadano que va a tener información accesible, inmediata, vamos a cortar los tiempos y sobre todo protegiendo la información de los datos personales, sobre todo de los datos sensibles. Muchísimas gracias a ambos por esta charla, porque en verdad yo creo que en un breve tiempo pudieron exponer de una forma muy clara, muy sencilla, de qué van los datos personales, también el trabajo tan importante que como autoridad nos corresponde hacer en el ámbito también de cada una de nuestras atribuciones, y pues todavía nos dejan más trabajo al Info Nuevo León, pensando también el cómo seguir garantizando este importante derecho humano.
Les agradezco mucho, doctorante Sergio Sánchez y también maestro Diego Osorio por su participación, y también muchas gracias a todos los presentes por enfocarse, estar atentos y también por llevarse esta reflexión de que es importante que también de manera correlativa nosotros nos encarguemos de proteger nuestros datos personales y que a su vez también las autoridades nos encarguemos de proteger sus datos personales. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas. Antes de pasar a la entrega de reconocimientos, quisiera preguntar a la audiencia si alguna de las personas quisiera aportar algún comentario, alguna observación o alguna pregunta a nuestros panelistas o a nuestra moderadora. Muy bien. Entonces, pasamos atentamente a la entrega de reconocimientos, por lo que invitamos a nuestros panelistas y a la consejera Brenda González a ponerse de pie. Y también invitamos atentamente a la consejera María Teresa Treviño Fernández y al consejero Francisco Guajardo Martínez nos acompañen para hacer entrega de reconocimiento. No sé si gustan bajar, por favor, del estrado a la parte de adelante de este escenario. Gracias. Hago entrega al licenciado Diego González Osorio por su excelente participación en el marco de esta Feria del Libro. Muchísimas gracias. Excelente participación. Un aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias. Con esto damos por finalizado el panel Protección de Datos Personales en el Sector Público. Gracias nuevamente a todas y a todos y que sigan teniendo un excelente día.